Secretos prohibidos del lenguaje y cómo nos afectan. Hola, soy Jorge y te doy la bienvenida a Control-C, un espacio dedicado a la divulgación de temas relacionados con fenómenos paranormales, ovnis, arqueología prohibida, conspiraciones y espiritualidad, entre otros. Me atreveré a explorar senderos alternativos que cuestionen lo establecido. Fundamentalmente está enfocado a todas las personas que no nos conformamos con las versiones oficiales que nos ofrecen. Por eso te invito a descubrir los misterios que rodean cada uno de los temas que vayamos tocando, abordándolos de forma clara y abierta y llevándonos hacia una reflexión en torno al mundo en que vivimos y el rol decisivo que nos toca desempeñar en nuestro universo. En el capítulo 5 de esta primera temporada, hablé de la importancia del poder de las palabras. Hoy vamos a ampliar un poco este concepto. Vamos a darle otro enfoque y como algunos grupos de élite mundial lo vienen usando en beneficio propio, vamos a ver cómo nos afectan a toda la población. Según se puede ver en el sitio web misteriosoculto.tv, el poder de la palabra tiene mucha importancia a la hora de ver cómo se ha usado esta como una herramienta fundamental con el propósito de control y dominación. Se basa fundamentalmente en que somos seres energéticos, ¿no? Y todo lo que nos rodea, los objetos que percibimos con nuestros sentidos, las paredes, el agua, las plantas, los animales, absolutamente todo es energía. Y de esa forma, entre todos creamos este tipo de matriz en la que vivimos, aunque muchos de nosotros no seamos conscientes de ellos. Y uno de los instrumentos de creación más importante es el lenguaje, que es la expresión misma de nuestros sentimientos. Hay muchos libros antiguos que nos hablan del poder creador de su Dios, y en el caso del judaísmo y cristianismo, en la Biblia, en el Génesis, se dice que Dios lo creó todo mediante su palabra. Es decir, si como dice este texto sagrado nosotros somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, entonces todos nosotros podríamos crear mediante nuestra palabra. Pero son muy pocos en realidad los que conocen cómo utilizar estos secretos ocultos del lenguaje. Entre ese grupo casualmente se encuentran aquellos que dirigen el sistema, los que dictan lo que se debe o no creer y por lo tanto crear. En realidad, desde hace mucho tiempo, este secreto fue atesorado y perfeccionado por grupos como las sectas masónicas o las élites militares y políticas, como querramos llamarlos. No solo conocen este secreto, sino que lo vienen utilizando a espaldas de la inmensa mayoría, que son incapaces de darse cuenta que su vida está siendo programada y dirigida por unos pocos. Si bien son muchas las disciplinas que estudian este concepto, en especial la física cuántica, la teoría de cuerdas, entre otras, coinciden en que todo vibra a nuestro alrededor, que todo tiene una vibración determinada y cuando hablamos emitimos una vibración. Con las palabras podemos crear armonía y belleza, o todo lo contrario, provocar desequilibrio y caos a nuestro alrededor, y en este punto es en que debemos preguntarnos ¿qué es el lenguaje? Según la licenciada en Filología Carmen Jiménez Huerta, especializada en lingüística y tecnologías del lenguaje, ha definido al lenguaje recogido a través de sus trabajos de investigación y divulgación como un proceso cognitivo, mental y neurológico que nos interrelaciona con todo y actúa en todos los niveles, celular, nervioso y electromagnético. Según la licenciada, el lenguaje no es algo externo, sino que es algo que surge de lo más profundo de nuestro ser. Con él expresamos nuestras emociones, que a su vez es vibración también.
El lenguaje activa programas a nivel inconsciente y no solo es el responsable de esto, sino que es capaz de mover a las masas en una dirección o en otra, según como les convenga a los dirigentes en ese momento. La realidad se sustenta en creencias y estas creencias son inducidas, y esto crea nuestra visión de una realidad que no lo es tanto. Esto lo saben perfectamente los políticos y las élites que nos dirigen. Por eso, por lo general, tienen a los mejores lingüistas como asesores, los que se encargan de preparar y diseñar sus discursos para hacer más creíbles los mensajes y convencer más fácilmente a las masas. Obviamente que su objetivo es lograr, y de hecho lo hacen con bastante éxito, hacernos creer que no podemos hacer nada para cambiar la realidad diseñada por ellos, y como les creemos, ni siquiera los molestamos en intentarlo. Según Carmen Jiménez, desde hace mucho tiempo que venimos siendo manipulados por estos grupos de personas y que en parte han conseguido sus objetivos, porque sabían los secretos ocultos del lenguaje y los han utilizado para someter a las poblaciones del mundo a punto tal que han conseguido que la mayoría de la gente sea extremadamente obediente e incapaz de protestar, e incluso aunque lleguen a atentar contra su propia vida o la de sus hijos. La licenciada Jiménez interpreta el pasaje de la Biblia de la Torre de Babel de una forma muy particular. Y para ella no solo es metafórico, sino a la vez literal, cuando dice en Génesis 11:19 que en ese entonces se hablaba una sola lengua en toda la tierra. Luego dijeron, construyamos una torre que llegue hasta el cielo, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo, todos forman un solo pueblo y hablan una sola lengua. Y esto es solo el principio de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que confundamos su lengua para que ya no se entiendan entre ellos. Fue allí donde el Señor confundió la lengua de toda la gente de la tierra. Fue este hecho lo que, según para Carmen Jiménez, confundieron nuestras mentes y las frecuencias electromagnéticas, es decir, el momento en que perdimos la unión entre los dos hemisferios cerebrales. Por otro lado, ella explica que en el pasado remoto, cuando usábamos los pictogramas, utilizábamos los dos hemisferios cerebrales, pero cuando eliminamos la imagen y empezamos a representar el sonido, aumentamos el uso del hemisferio cerebral izquierdo. En este punto, deberíamos preguntarnos cuán importante es este hecho. Según ella, cuando se pierde la conexión entre los hemisferios, nos alejamos del significado profundo del símbolo para llegar a algo totalmente despersonalizado, sin sentido, como se nos vende ahora. Y esto es el lenguaje actual. De los registros y datos recopilados, podemos ver que en el pasado, los dos hemisferios cerebrales estaban en equilibrio, en armonía, lo que nos llevó a utilizar todo nuestro potencial y a tener una lengua común, es decir, nos entendíamos, había comunicación. A tal punto, las palabras vibran, que muchos pueblos y culturas de la tierra sabían que la escritura era mágica, que era vibración. Entre ellos los persas, los nórdicos, los egipcios, los chinos, los hindúes, etc. Por eso dibujaban símbolos en las paredes, en sus construcciones y en sus tumbas. Carmen Jiménez realizó investigaciones sobre este tema, que le hicieron darse cuenta que en el lenguaje son muy importantes por su influencia las ondas de microondas y electromagnéticas, porque desarmonizan y desequilibran nuestros cuerpos y de hecho llegan a enfermarlo. Y es por eso que son usadas por estos grupos de élite con tal propósito. Una característica de las ondas electromagnéticas es que envían señales pulsantes de baja frecuencia.
siendo estos mensajes silenciosos cifrados en frecuencia modulada y encapsulada dentro de ondas de microondas. Esto permite la propagación de sonido silencioso, por lo que no nos damos cuenta. Los grupos de personas que dirigen al mundo conocen el secreto oculto del lenguaje y lo utilizan descaradamente, sabiendo de antemano que la mayoría de la gente no se dan cuenta que sus vidas están siendo programadas y dirigidas subliminalmente, y por otro lado es difícil que admitan lo que les está sucediendo. De más está aclarar que los que están de acuerdo con el sistema pueden llegar a ocupar cargos importantes dentro de la organización y en la sociedad, y por supuesto serán bien vistos, mientras que los que están en contra porque se han dado cuenta de la manipulación son controlados y desprestigiados. Hay que mencionar también que en los grandes medios de comunicación del sistema no les permiten expresar lo que sienten ni su opinión al respecto, por lo que en general lo hacen en sitios de poca difusión y son catalogados como disidentes, por lo que se les desprestigia usando expertos pagos por las élites con el objetivo de deslegitimizarlos. Por supuesto que saben que haciendo esto, el discurso oficial adquiere más fuerza y más credibilidad. Mientras tanto, las opiniones contrarias quedan totalmente desacreditadas. Esta investigadora tiene como objetivo que todas las personas nos demos cuenta cómo funciona y cómo es utilizado el lenguaje, desentramando de este modo gran parte de los secretos que utilizan quienes manejan el sistema con el fin de que no nos puedan engañar tan fácilmente. La luz es vibración y hoy repasamos conocimientos ancestrales que han quedado registrados a través del tiempo por distintas culturas y pueblos de la antigüedad, donde se nos dice que el universo se comunica con nosotros a través del Sol, hecho que se demostró recientemente, donde se comprobó que nuestras células escuchan lo que pensamos y pueden comunicarse entre ellas mediante un lenguaje único que es la vibración de la luz. Nuestros cuerpos y entorno reciben mensajes de equilibrio que están siendo transmitidos por la luz que emana de nuestras células. Mucho se ha hablado y se está hablando respecto a que hemos perdido la comunicación con la naturaleza, que hemos perdido nuestra brújula, que nos hemos desconectado totalmente de ella y que además somos incapaces de darnos cuenta que hemos perdido nuestro propio brillo, nuestra propia luz, la que contenía un mensaje capaz de influenciar sobre la materia y en el mundo que nos rodea, creando la realidad en la que vivimos. Como conclusión, es válido pensar en que tenemos que recuperar esa forma de comunicarnos con nuestro entorno y el universo. El desafío que se nos plantea en el presente es si podemos hacerlo de manera consciente y deseándolo intensamente, teniendo la certeza que podemos hacerlo ahora para nuestro bien y el de las generaciones futuras. Gracias por haberme escuchado. Si tienes alguna duda, alguna información que quieras que divulguemos o que publiquemos, contáctate a través de los canales que encontrarás en la descripción y te invito a suscribirte. Y si además deseas apoyarme, te dejo el link de PayPal. Muchas gracias, hasta la próxima.